En estos temas financieros resulta fácil confundirse porque hay muchos tecnicismos y llevamos ya 5 reales decretos, 2 del Gobierno socialista, 3 del Partido Popular. Pero por debajo de tanto real decreto y de tanto tecnicismo, lo esencial es fácil de entender y los ciudadanos lo entienden y de ahí precisamente su justo enfado y su justa indignación. Lo esencial es que unas deudas que inicialmente eran entre entidades financieras, entre cajas de ahorros y instituciones financieras internacionales, hoy, con esta decisión, se convierten en deudas públicas de los ciudadanos españoles con gobiernos europeos, con el Banco Central Europeo y con una Constitución reformada que obliga a dar prioridad a esos pagos. Se cierra un círculo de mutación de deudas financieras en deudas públicas. Un círculo que han trazado juntos el PP y el PSOE y que parece que hoy el PSOE se echa atrás, asustado de las consecuencias de sus propios actos, pero ellos iniciaron el camino que hoy se cierra aquí. Recordemos brevemente ese camino. Todo empezó con unas cajas politizadas, con mala gestión, controladas por las comunidades autónomas que dieron créditos inmobiliarios, captando los recursos en el resto del mundo. Estalló la burbuja, los activos perdieron valor y las deudas seguían ahí, ahora imposibles de pagar. ¿El problema de quién era? Era de las instituciones financieras alemanas, francesas, que habían prestado a las cajas, habían dado unos malos préstamos. La lógica del mercado es muy clara y el señor ministro, que es un liberal, sin duda la conoce. Cuando se dan malos préstamos, la entidad que los recibe responde con sus activos hasta donde puede frente a quien dio los préstamos. Se pagan las deudas hasta donde se pueden o se reestructuran plazos, se reestructuran tipos de interés. Es cierto que el sistema financiero es muy especial y puede estar justificada una intervención pública limitada a salvar a los depositantes, desde luego, y a las entidades sistémicas, que curiosamente en nuestro país no son las que tienen más problemas. Pero no se optó por la solución de mercado, no se optó por el rescate selectivo, se optó por no dejar caer a ninguna entidad y devolver todos los créditos internacionales, porque eran muchos los intereses en juego, intereses de políticos y de comunidades autónomas en las cajas de ahorros, intereses financieros internacionales. Aquí entra la intervención pública. Para rescatar, como no se puede pagar, alguien tiene que pagar, que pague el contribuyente. En un primer lugar, es una intervención indirecta, mediante avales. Cuando se refinancian deudas, las nuevas deudas están garantizadas por el Estado. Pero eso no basta, esa intervención indirecta no basta, hace falta una intervención directa, que el Estado dé directamente los préstamos o que el Estado intervenga directamente como accionista en el capital de las entidades. Eso es exactamente lo que es el FROB, la intervención directa como prestamista o en las entidades del Estado, del sector público, es decir, de todos los ciudadanos. Son necesarias tales cantidades que hay que recurrir incluso a un rescate europeo, a un préstamo internacional. ¿Y cuál es el resultado de este camino? Que ese problema que era entre entidades financieras, cajas que no podían pagar a bancos franceses, alemanes, hoy se convierte en un problema de los ciudadanos españoles en deuda pública que tienen que pagar frente a gobiernos alemán, francés y frente al Banco Central Europeo. Con el añadido, insisto, de un cambio en la Constitución, también aprobado conjuntamente por el PSOE y el PP, que modificó el artículo 135, de forma que el pago de los intereses y el capital de estas deudas públicas tienen prioridad absoluta sobre cualquier otra cuestión. Sobre el papel quedaba muy bien, pero hoy estamos llegando al día en que vamos a entender el significado de estas palabras. Prioridad absoluta sobre cualquier otra cuestión, incluyendo los enfermos de los hospitales, incluyendo los niños en sus colegios, incluyendo nuestros jubilados. España tiene un 80% de deuda pública, con este préstamo europeo se va a poner en el 90%, veremos seguramente ratios del 100% de deuda pública, con una sociedad con un proceso de cambio demográfico que va a repercutir seriamente en las cuentas públicas. Es un lastre muy importante el que hoy se pone sobre las espaldas de los ciudadanos españoles. Con una ironía final, ahora a última hora sí que se ha decidido aplicar algo de la lógica del mercado, pero muy selectiva, solo a los acreedores despistados, a los dueños de preferentes y a los que tienen acciones de Bankia, a esos accionistas, a esos dueños de preferentes, a lo que se llama en la jerga del Fondo Monetario Internacional los acreedores dejados atrás, a esos ahora, solo a esos, el señor ministro lo recalca una y otra vez,
se le va a aplicar la lógica del mercado. Esos accionistas de Bankia sí van a perder sus inversiones, esos dueños de preferentes van a recibir el precio de mercado más 10 puntos, lo que puede implicar pérdidas de hasta el 70%. Sorprendentemente se les sigue diciendo que pueden recuperar todo su dinero, no se acaba de entender muy bien cómo. Y el único añadido es que, de cara al futuro, se toman precauciones para que esto no vuelva a suceder. Está muy bien que no vuelva a suceder, pero ha sucedido. Y el coste para los dueños de preferentes va a ser muy importante. Resulta sorprendente que se les siga diciendo que van a recuperar su dinero. Otros aspectos relevantes del Real Decreto tienen que ver con el llamado banco malo. Aquí es difícil opinar, todas las cuestiones relevantes se dejan para el desarrollo posterior, reglamentario. No se nos dice ni a qué precio se van a comprar los activos, ni qué tipos de activos van a ir al banco malo. Solo se nos dice que va a ser atractivo para la inversión privada. Bueno, si va a ser atractivo para la inversión privada, quiere decir que las pérdidas se generarán en los bancos de origen y el coste para el contribuyente no será en el banco malo, pero será en las entidades de origen, donde habrá que cubrir esos agujeros. Al final es en un sitio o en otro. No se aprovecha, ya que se va a poner tanto dinero público, para poner unas mínimas condiciones sociales relacionadas con la vivienda. Estas entidades no podrían comprometerse a limitar los intereses de demora abusivos, no podrían suavizar sus prácticas de desahucio, no se podría aprovechar esta situación para crear un parque de vivienda pública en alquiler. ¿Podría la sociedad sacar algo, aunque sea mínimo, de todo esto? Pues no hay ninguna condición social relacionada con la vivienda. Decisiones importantes se refieren al FROB. El FROB es un organismo a seguir a partir de ahora, muy importante en todo este proceso de reestructuración. Va a ordenar traspasos de activos, va a decidir quién representa al Estado en las entidades. Es un organismo con gran poder. Se ha tenido mucho cuidado de que esté controlado por el Ministerio, pero se ha tenido muy poco cuidado de que haya un control parlamentario. Simplemente cada 3 meses informará en la Comisión de Economía. Los diputados que son miembros de la Comisión de Economía saben que esto es un formalismo y el control es mínimo. Echamos, como en todos los decretos financieros, cosas en falta. No solo hay que hablar de lo que está, sino de lo que no está, de lo que falta. Y esas omisiones son fundamentales para UPyD. Nunca apoyaremos un Real Decreto en que ese tipo de cuestiones simplemente se soslayen, como se hace una y otra vez. En primer lugar, la exigencia de responsabilidades. Han pasado cosas muy graves en las cajas, han pasado cosas muy graves con las preferentes, se reconoce abiertamente que ha sido una estafa. Si ha habido una estafa, ¿quién es el estafador? ¿Y cuál de esos estafadores ha sufrido alguna consecuencia? ¿Quién ha sufrido alguna consecuencia por hundir las cajas? ¿Quién ha sufrido alguna consecuencia por comercializar preferentes? Nadie, absolutamente, en España hasta ahora. Segunda cuestión, recuperar las indemnizaciones que recibieron, indemnizaciones millonarias, los que hundieron las cajas. No se ha tomado ninguna decisión ni se piensa hacer en ese sentido. Tercera cuestión, despolitizar las entidades. El propio Fondo Monetario habla de la necesidad de que no contaminen los nuevos bancos que de ellas han surgido. No se trata solo de disolver órganos en casos extremos, se trata de despolitizar a fondo las entidades, una tarea que todavía no se ha completado. Quinta cuestión, se nos dice que el crédito va a crecer, pues que se cuantifique cuál es el objetivo de crecimiento del crédito y que el señor ministro venga a explicarnos en el futuro si esos objetivos de crecimiento del crédito, que en último término son los que justifican todo esto, se han alcanzado. ¿Cuánto va a crecer el crédito? ¿En qué plazo? Podría venir cuando ese plazo transcurra a ver si se ha cumplido el crecimiento del crédito previsto. Quinta y no última cuestión por su importancia, el coste público. ¿Se puede en serio decir a la sociedad española todavía, cuando se está aumentando el FROB a 120.000 millones, que el coste público va a ser cero? ¿Podemos discutir en serio sobre esa premisa? Si el coste es cero, ¿dónde está el problema? ¿Por qué hay que pedir un rescate europeo? ¿Por qué no lo financian los inversores privados? ¿Podemos insultar así a la inteligencia de los ciudadanos y los diputados? Queremos una evaluación realista del coste público y un plan serio de recuperación de ese coste a medio plazo en el sector financiero. Por supuesto, en un Real Decreto de 60 páginas hay cuestiones positivas. Los requisitos de capital se unifican, la definición de capital principal se hace homogénea con otros países europeos, se saca de los órganos de dirección del FROB a las entidades privadas porque había un conflicto de intereses. El Ministerio de Economía cede funciones que están mejor en el Banco de España, como la autorización de entidades, las sanciones, pero son temas técnicos menores. Lo esencial es lo que comentaba en el principio de mi intervención. Lo que eran problemas de las cajas con las instituciones financieras, francesas, alemanas, a partir de hoy son problemas de todos los españoles
con los gobiernos alemanes, francés, Banco Central Europeo y con una Constitución reformada que da prioridad absoluta al pago de esas deudas. Dada esta situación, el voto de UPyD solo puede ser uno, y es no.